Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos aquí encontrándonos. Día lunes, 15 horas de Argentina, directo, segundo directo que realizo acá en Lobos Astral, después de tanto tiempo, porque estaba haciendo memoria el otro día que había hecho algún que otro directo, hace un montón, ya ni me acuerdo, pero en general lo que suelo subir son videos grabados. Entonces, bueno, además de los videos grabados que voy a seguir subiendo, también tomé la decisión de realizar directos porque los disfruto mucho, me agrada muchísimo. Y en esta ocasión, además, tiene un toque muy especial, porque no voy a estar yo sola. Además voy a estar acompañada por alguien muy especial, a quien aprecio muchísimo, a quien amo mucho, porque además de ser alguien que es muy bueno en lo que brinda, en lo que realiza, es mi pareja. Entonces, bueno, tiene un tinte muy especial el programa de hoy. Así que voy a pasar a saludar y luego también saludaré y calculo que mi invitado también, a los que estén en vivo acompañándonos, como también un gran saludo a los que luego se sumen. Así que ahora voy a pasar a saludar a Pablo Lema. Pablo Lema, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Caro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. De mi parte, agradecido nuevamente, te agradezco nuevamente la invitación y que estemos aquí brindando este programa en conjunto. Y ya sabes que para mí es un honor estar aquí en Logos Astral. Y bueno, te agradezco enormemente por la presentación, por la invitación y por el programa. Y ojalá que lo disfruten. No solamente que lo disfrutemos nosotros, sino también, como siempre menciono también en mi canal, quien se encuentre con este videoprograma, que le aporte, que le sume y lo principal, que lo pueda trasladar a su vida cotidiana. Así que, Caro, bueno, muchísimas gracias y agradezco también a quienes tienen la amabilidad de acompañarnos en el vivo, ahí a Sora, a Julia. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Y a quien siga sumándose. Y bueno, lo principal es que los disfruten. Así que esa es la propuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me río porque también, además de que está Sora, Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias. También tenemos un espectador en directo, que es nuestro hijo Ramiro, que también quiere hablar, quiere opinar. Así que bueno, lo van a escuchar de fondo, porque está acá muy, muy pendiente de lo que estamos compartiendo con ustedes. Así que bueno, también bienvenido, bienvenido. Está acá al lado mío. Así que bueno, ay, se está sumando más Roberto, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias y calculo que también se seguirán sumando, así que muy bienvenidos todos. Bueno, el encuentro de hoy tiene un motivo muy especial y es, además de considerar todo lo que estamos viviendo actualmente, que no es que estamos en una isla y que no tenemos idea de lo que está sucediendo, sino también entender que, como también lo he mencionado en el programa en vivo que hice el viernes pasado con Leo Brito, a quien le envío un gran saludo, eh, todo en la vida, más allá del contexto y que realmente, a ver, hay que reconocer que es muy, muy particular lo que está sucediendo. Esto no hay registro histórico de algo así que estemos viviendo, lo que estamos viviendo hoy por hoy. Pero como toda cuestión, uno siempre tiene la posibilidad en la vida de tomar dos caminos o decide ver esta situación, por más extraña, desconcertante, rara, pongámosle el adjetivo que sea, porque lo es, y acá puede uno incluir el adjetivo que quiera, también está la posibilidad de uno tomar este escenario como oportunidad de algo diferente. O la otra vía, que es quizás lo que más se alimenta, quizás en los medios y bueno, en lo más común y masivo es el generar pánico y uno sentirse quizás preso de, sometido a, y qué voy a hacer, y bueno, y que surja a raíz de todo el contexto preocupación, miedo, angustia. Esos son otros posibles escenarios de quién por una vía o la otra lo encarne y lo quiera tomar. Entonces, nosotros aquí, en estos minutos, decidimos compartir con ustedes
quizás la posibilidad de ver una vía distinta, darle un enfoque diferente a esta situación. Entender que es un contexto especial, es muy, muy particular y que brinda un escenario y una posibilidad de qué. Y de considerar cuestiones, situaciones, vivencias y por lo pronto registros internos, y acá es donde invito a no tanto mirar hacia afuera, con esto no estoy diciendo que uno se desconecte de lo que sucede, no estoy diciendo eso, simplemente que también le dé prioridad y espacio a lo que registra en su mundo interno. Porque esta cuestión de estar dentro de las cuatro paredes, de estar conviviendo con nuestra familia tanto tiempo, mucho más allá de lo que a nivel rutina y de lo que estábamos acostumbrados, obviamente que despierta y moviliza un montón de sensaciones, sentimientos, visiones, conclusiones, reflexiones, ahí ya cada uno sabrá, emociones, y eso realmente puede tomarse como una posibilidad para tomar esa información, ver ¿y qué hay de mí? Y el hecho que esté Pablo hoy compartiendo este encuentro conmigo es porque yo valoro muchísimo lo que él brinda, lo que él comparte, y entiendo que desde lo que es él siendo, bueno, coach y terapeuta transgeneracional, hay escenarios que brindan posibilidades de leerlos de un lugar diferente. Pablo, ¿qué podríamos decirnos al respecto? Bueno, Caro, bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. También agradezco a quien siguen sumándose, ahí Eli García, bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar y bueno, como mencioné antes, ojalá que les aporte también el programa. Bien, como vos mencionaste, Caro, sí, o sea, la propuesta es hacer un programa respecto de considerar la situación social, pero que eso social, digamos, no nos encapsule en quedarnos mirando hacia afuera como siempre sucede ante un conflicto tan grande y como vos mencionaste que es la primera vez, me animo a decir, en la historia de mucho tiempo en donde compartimos casi un mismo problema, ¿sí? O una misma situación conflictiva. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si uno se queda mirando hacia afuera, pues ya desde esa posición, desde ese vamos, lo único que hace es tirar expectativas a ver qué va a suceder en el afuera. ¿Sí? A ver en qué momento se va a resolver, qué voy a hacer con eso, etcétera, etcétera. Ahora, si esa situación cada uno la usamos para mirar hacia adentro, ¿sí? O sea, mirarnos hacia adentro, ahí sí puede ser muchísimo más el aporte, ¿sí? Muchísimo más lo que cada uno de nosotros podemos aprender. ¿Y por qué lo digo? Porque además hay que tener en cuenta el contexto donde uno, digamos, prácticamente está en su casa cómodamente, cada uno estará cómodo o quizás por ahí está ansioso de salir. Y ahí en un contexto así empiezan a suceder un montón de cosas a nivel interno, ¿sí? O sea, a nivel emociones, a nivel pensamientos, a nivel creencias. Y ahí es donde muchas veces vemos que ya deja de importar el afuera, ¿sí? O sea, deja ya de tener foco el afuera y ahí es qué nos sucede a cada uno de nosotros con eso que sentimos. La paradoja de todo esto, que es, bueno, la propuesta del programa de hoy, o sea, descubrir cuál es la paradoja que hay detrás de esas sensaciones o emociones que sentimos, es descubrir que muchas veces eso que sentimos ante un conflicto, más allá de que sea social, tiene que ver con sensaciones y emociones, creencias, programaciones que nos han sido legadas, ¿sí? Por eso la propuesta es hablar de lo que tiene que ver con la pandemia y eso que sirva de puente para lo que tiene que ver con la energía ancestral. ¿Qué significa esto? Que para quien nunca se ha encontrado con la influencia de los ancestros o las programaciones ancestrales y está preguntando, pues, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Porque quiere entender. Entonces voy a pasar simplemente a hacer una breve introducción. Nosotros como seres humanos tenemos una mente consciente, ¿sí? Que es la que está funcionando, por ejemplo, ahora, ¿sí? En donde
en este momento yo estoy realizando este video programa en conjunto con Caro, están ustedes también mirando este programa o quizás después, y todo eso que uno percibe tiene que ver con la mente consciente. Pero a su vez hay una parte, que es la mente inconsciente, que es la que procesa muchísimos datos que la mente consciente no percibe. Y en esos muchísimos datos, también para no hacer algo académico y de 2 y 3 horas, dentro de todos esos datos hay varias habitaciones, ¿sí? Dentro de toda la información que tiene nuestra mente inconsciente, hace de cuenta que es como una gran casa, ¿sí? Con varios pisos y tiene muchas habitaciones. Hay una habitación que es inconsciente personal, hay una habitación que es inconsciente familiar y hay una habitación que es inconsciente mítico o arquetípico. Y muchas veces, ¿sí? Esas habitaciones, como están ordenadas por jerarquías, ¿sí? Hay jerarquías que están por arriba de, decirlo así, nuestro inconsciente personal. ¿Qué significa? Que aquí es donde comienza el juego. Muchas veces empezamos a sentir un montón de sensaciones ante conflictos, nos sentimos de determinada manera, sentimos que por ahí el mundo se nos cae o sentimos miedo ante una situación y resulta que todas esas sensaciones o emociones o reacciones tienen que ver en realidad con esa influencia que nos ha sido legada por nuestros ancestros. ¿Sí? El por qué simplemente te lo nombro hoy, digamos a nivel introductorio, porque es lo que hace, digamos, es lo que permite que la familia de cada uno de nosotros siga trascendiendo a través del tiempo. Entonces, el inconsciente familiar encontró un mecanismo que es simplemente de pasar la pelota, ¿no? Yo tengo una pelota, se la paso a otros familiares y así sucesivamente. El tema es que esa pelota, obviamente, con el pasar, se va llenando de un montón de cosas, ¿sí? O sea, se llena de un montón de energías, de un montón de emociones y de un montón de creencias. Y el gran problema es que cuando agarramos esa pelota, empezamos a sentir emociones, creencias, sentimientos, ¿sí? Pensamientos que paradójicamente no son nuestros, o sea que nos han legado. Y en base a eso es como reaccionamos, ¿sí? En base a eso es como reaccionamos al afuera, ¿sí? Hacia el afuera. Y una situación en la que hoy estamos viviendo todos es una situación en que, digamos, nos pone de cara a, de acuerdo cómo cada uno procesamos esa situación, es también los recursos que vamos a potenciar. ¿Se entiende? O sea, si seguimos mirando hacia afuera, ¿sí? A ver si alguien nos resuelve lo que supuestamente dice resolver, va a suceder algo, ¿sí? En cambio, si nosotros nos ponemos como protagonistas y hacemos lo que tenemos que hacer, o sea, ¿qué podemos aprender de esa situación? Gestionándola emocionalmente de una manera que no nos desborde, ahí pues la realidad va a ir hacia otro rumbo, o sea, cada uno haciéndonos responsables, ¿sí? Vamos a poder, digamos, aprender lo que nos corresponde aprender por herencia y no solamente eso, sino que trascender esa herencia. No sé, Caro, si querés mencionar algo al respecto o hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Aprovecho también a mencionarles a quienes están aquí en el programa en vivo y que tienen la amabilidad de acompañarnos, que si quieren hacer alguna pregunta en mayúscula pueden hacer alguna pregunta. Si quieren compartir alguna experiencia también, ya saben que esto es algo interactivo, lo hacemos también en vivo. Por eso, porque nos encanta también las preguntas que puedan llegar a hacer o que incluso hasta comparten parte de sus experiencias, como siempre lo menciono, en un momento tan especial ante el cual todos estamos unidos, ¿sí? Así que, Caro, te pregunto si querés hacer alguna mención respecto de lo que he mencionado y así seguir avanzando. Bueno, acá con Ramiro de fondo, que quiere hablar y quiere hablar. Muy interesante lo que estás mencionando, porque justamente el contexto lo que está propiciando entonces es poder ver el entramado que yo desde lo astrológico también lo puedo, bueno, vamos, lo puedo ver en una carta natal, que es esto de poder conocer en el mismo entramado
toda la relación con mis familiares. Entonces, poder ver en el contexto que, como les mencionaba al principio, es tan especial, tan particular, te brinda la posibilidad de poder leerte en un montón de situaciones que quizás en otro momento pasaban de largo, no te dabas cuenta, era algo que estaba solapado, disimulado, y sin embargo ahora está la posibilidad de, por esta situación, este contexto, poder leer, poder entender muchas quizás situaciones, roces, malos entendidos o reacciones del otro que uno dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué este cuadro de situación? ¿No? ¿Por qué toda se está generando todo este contexto? Entonces, entender que es un gran escenario, un gran mapa que te brinda la posibilidad, desde lo astrológico hasta es posible ver y entender desde las lunas, Saturno y el Sol, por ejemplo, los antepasados. Poder ver los abuelos, los padres y ver en función de qué signo está, en función a cómo están dialogando, uno poder entender también por qué tiene las reacciones que tiene desde lo ancestral respecto de su entorno. Está esa posibilidad. Entonces, quizás esos roces, esos malos entendidos, esas agresiones, esos momentos realmente de tensión, tienen una explicación. Y en la red y en la carta natal, como mencionaba Pablo, que está, no solamente nosotros vivimos como mencionaba Pablo, algo colectivo, sino también algo familiar de lo que se habla. Mito, que sería también el inconsciente colectivo que se le dice. El mito familiar y también el mito personal, que en una carta natal uno tiene la posibilidad de llegar a conectar con eso, poder descubrir qué relato, qué está viviendo, qué está encarnando minuto a minuto y también a nivel familiar. Es como una obra de teatro decirles y que todos estamos actuando algún rol y algún personaje. Entonces, en todo este contexto es muy probable que con toda esta convivencia, ¿no es cierto?, con toda esta cuestión de piel a piel y de roces, surja quizás. Los protagonistas estén más exacerbados, quien estaba más solapado y disimulado ahora esté saliendo a la palestra y esté apareciendo y esté actuando. Entonces, es realmente la posibilidad y la oportunidad de poder descubrir todo esto. Vos, Pablo, al respecto, ¿qué más podrías decir respecto de toda de lo que es de lo ancestral, de lo que es familiar y del árbol, ¿no es cierto? Bueno, muchísimo en realidad. Y lo has mencionado por ahí recién, hace un ratito, cuando mencionaste que recordemos lo siguiente. ¿Cómo funciona el árbol familiar? Sí, para si es la primera vez que te introducís en el tema. Como mencioné, nosotros como legado tenemos creencias y emociones y conflictos que han sucedido en el pasado. Ahora, ¿eso significa que esos conflictos, creencias y emociones me vinculen a mí, a toda mi familia? Pues la respuesta es no, ¿sí? Y acá es donde viene el punto. En todo árbol familiar, hace de cuenta que va a haber ciertos familiares ante los cuales vas a estar vinculado, ¿sí? Por fechas, acá se conoce por fechas, por nombres, por fecha de defunción también, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer, va a crear un vínculo especial a nivel inconsciente, ¿sí? A nivel inconsciente. Ahora, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, a nivel histórico, por una crisis social, hubo un familiar que perdió, por ejemplo, su empresa o perdió su dinero, etcétera, etcétera, esa emoción, ¿sí?, va a ser la que va a tener más fuerza de aparecer en este momento, y lo aclaro, no por algo que tenga que suceder sí o sí, sino que va a suceder si vos esta situación la estás viviendo como un conflicto, la estás viviendo como un peligro o la estás viviendo como algo afuera que es un enemigo que quiere entrar a tu casa. Por eso muchas veces, tanto Caro como yo en los videoprogramas que hemos realizado, es que lo peor que puedes hacer, y está genial que lo sepas, porque una vez que uno sabe lo que no, pues ahí se habilita todo lo que sí, ¿sí? Lo peor que uno puede hacer ante esta situación es percibirla como si fuera un peligro. Eso es lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque ante todo peligro, en cada uno de nosotros se activan respuestas inconscientes biológicas negativas. ¿Qué significa esto? Que empezamos a funcionar en un modo supervivencia.
Y esto es lo que ha pasado, o en realidad esto es lo que empieza a mostrar ciertas pistas de lo que se puede llegar a potenciar si uno reacciona en modo supervivencia. ¿Qué significa? Que uno empieza a comprar comida en cantidad, que uno empieza a sentir que el vecino, o cuando vos caminás por la calle, mantenés distancia porque el otro puede estar. Todo eso es lo que hace que nosotros internamente, inconscientemente, vivamos en un territorio de estrés, ¿sí? En un territorio de peligro. ¿Qué es lo que genera eso a nivel inconsciente familiar? Pues empieza a activar las mismas respuestas, las mismas sensaciones, las mismas creencias. ¿Y sabés lo que hace el inconsciente familiar? Empieza a generar en tu vida, en la vida de cada uno, situaciones que confirmen eso. Situaciones que confirmen eso. ¿Por qué? Porque ahí te hablé de el inconsciente mítico, el inconsciente familiar, el inconsciente particular, pero también hay un inconsciente que es cuántico, que es el que tiene poder sobre la realidad de cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Pues lo podemos ver en la famosa frase de así como es afuera, es adentro. ¿Sí? Ahí es donde ingresa toda la fuerza creativa de lo inconsciente, pero ya en un nivel que excede lo particular, ¿sí? Excede también lo familiar y ya trasciende un montón de fronteras. Ya ahí tiene que ver con un inconsciente que muchas veces se lo conoce como cuántico o incluso supraconsciente, o en los mitos orientales lo ven como ya como fuerzas divinas, ¿sí? Porque en realidad lo que sucede es eso. Pero yendo a algo más cercano, ya sabes que cualquier respuesta que tenga que ver con que vos creas que ese entorno es un conflicto o que hay alguien afuera, ¿sí? Que te va a estar haciendo algo peligroso o algo que te pueda llegar a generar una pérdida, si una pérdida de territorio, por ejemplo, empieza a activar un montón de respuestas a nivel biológico, ¿sí? Y lo primero que genera eso es estrés, ¿sí? Y yo creo que pregunto, ¿a quién le gustaría estar en su hogar estresado o estresada? ¿A quién? Pues a nadie, ¿sí? Por más que toda la situación social, ¿sí? Por muchas vías, intente llevar a eso, porque como lo digo, o sea, hay mucho para seguir hablando de la situación actual. Hay muchas capas y muchos niveles, ¿sí? Pero el lugar desde donde lo podés percibir en un lugar que te aporte es qué puedes aprender de esta situación. Como mencionaba Caro, qué emoción estoy sintiendo, qué creencias estoy sintiendo y qué relación tiene eso con mi historia. ¿Sí? En situaciones parecidas, ¿han reaccionado de qué manera? ¿De manera conflictiva? En una situación así, por ejemplo, ¿hubo alguna pérdida a nivel económico? ¿Hubo alguna pérdida a nivel, por ejemplo, empresa, a nivel pareja? ¿Qué te muestra esto? Lo que desde la antigüedad han enseñado todas las grandes enseñanzas, que absolutamente todo lo que sucede afuera siempre tiene información para descubrirnos cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello que uno percibe es aquello que se amplifica. Aquello que uno percibe es aquello que se amplifica. Aquello en donde uno se enfoca es aquello que se amplifica. Entonces, ¿qué sucede cuando uno, ante una situación así, social, por ejemplo, de caos, de peligro, de noticias que en realidad lo único que hacen es generar más estrés? Porque no hay noticia, digamos, en un medio de comunicación masivo que te genere bienestar, sino todo lo contrario. Pues entonces, ¿qué hago? Lo mejor que puedes hacer, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en nosotros. Enfocarnos en nosotros como protagonistas, que si nos encontramos ante esta situación es porque hay algo que tenemos que aprender, no solamente a nivel particular, sino también como humanidad. Caro, ¿querés mencionar algo? Sí, sí. Bueno, muy interesante lo que estás mencionando, muy interesante, porque claro, uno tiene la posibilidad con esto de el contexto tan provocador, en cierta forma, a poder descubrir quizás que uno cree que en determinado contexto, que suelen decir que cuando uno está en una situación especial, particular,
no hay que tomar decisiones del estilo determinantes, ¿no? Cambio de trabajo, me separo, cuestiones así, porque es cuando uno emocionalmente no está, digamos, en un momento de estabilidad para poder analizar la situación fríamente. Digamos que este contexto, como decía Pablo, despierta un montón de sensaciones y emociones, y el punto es, lo interesante es, por ejemplo, lo que mencionaba Pablo de poder conocer desde lo ancestral, lo histórico, ante situaciones críticas, qué hubo de repetitivo en la familia. Y históricamente, las cuestiones económicas, cada 2 por 3, había alguna situación de crisis y no podían levantar cabeza. O sea, como que un ritmo en ese sentido. O desde lo que es lo afectivo. Sí, cada 2 por 3 crisis pasionales o de amor y separaciones, conflictos, todo ligado a esa área, por ejemplo. Entonces uno puede ya, si está en algún momento o en este contexto, puede estar atravesando alguna crisis, alguna movilización interna que te lleve a tomar decisiones de algún estilo, a replantearte, no, la verdad que ahora viendo este contexto me doy cuenta que a nivel familiar, emocional, afectivo, me está movilizando y me doy cuenta que stop, ¿no? O sea, momento para decir, bueno, a ver, históricamente, y esto se puede averiguar, se puede investigar a nivel familia, decir, ¿qué es lo que hubo en el pasado como muletilla repetitiva? Y sí, la tía Clotilde, no sé, sí, me acuerdo, o la abuela, bueno, tengo compañía, no sé si ven, bueno, también quiere participar. Eh, Pasaba tal cosa y después me enteré por mis ancestros y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ver de qué forma eso quizás está ahí latente, latiendo, como dice Pablo, y está generando que quizás uno cree que está decidiendo o evaluando algo auténticamente y no lo es tal, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes decir, Pablo, al respecto? Bueno, lo que quiero decir es que también ahí Rami quiere aportar, obviamente, él siempre quiere aportar, y tiene que ver, bueno, con lo que vos mencionás, Caro, ¿sí? En el sentido de que entendamos una cosa, todo lo que en este momento, todas las decisiones que uno siempre quiere tomar desde una emoción desalineada, de sentirse mal, o a través de una reacción, como lo que mencioné antes, ¿no? Que muchas veces uno cuando por ahí siente miedo dice, bueno, no, tengo miedo de lo que va a pasar y entonces voy a suspender tal cuestión, o por ahí querías iniciar tu proyecto y lo dejas inconcluso, porque bueno, hay que ver qué sucede. Esa es la peor decisión que puedes tomar. Es la peor, pero ¿sabes por qué? No porque acá se trate uno de dar consejos, sino que porque sería ponerle poder al afuera. Ponerle poder al afuera. O sea, muchas veces uno toma decisiones basadas en el afuera. Pero hoy descubrís que ese afuera siempre tiene información que está internamente en vos, ¿sí? Y por ejemplo, la información que está internamente en vos tiene que ver con emociones que nos habitan, como enseñan los mitos, sensaciones que nos habitan, creencias que nos habitan. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este momento es hacer ese viaje interno de conectar con nuestro legado y también empezar a profundizar en cómo respondieron ante situaciones de caos social o situaciones de peligro. ¿Cómo respondieron? O sea, ¿por qué descubrir eso? Porque cuando uno conoce cómo respondieron, vos ya sabés hasta dónde, ¿sí?, podés aprender de esa experiencia y desde dónde podés crear una nueva experiencia. Eso es lo fundamental, ¿sí? Porque como lo dijo Caro antes y como lo he mencionado, esta situación es indispensable, lo que sucede a nivel social es para que aprendamos algo. Y uno de los aprendizajes básicos, pero no básicos porque no sean importantes, sino basales, o sea, que desde ahí todo hacia arriba, es que cada uno de nosotros seamos protagonistas de esta realidad. Protagonistas de esta realidad. Ya es tiempo de que eso que se posiciona en el afuera como bastión que nos va a resolver algo, pues ya la misma realidad está mostrando que no funciona. Y esto no solamente lo digo como una opinión, porque esto no es una opinión,
¿sí? Sino que esto es lo que está enseñado a través de mitos, que ya sería, digamos, ingresar en otros temas, pero que están relacionados, a través de mitos ancestrales, enseñanzas que han quedado legadas para estos momentos. Ya que hablamos de ancestros, pues a nivel también ancestral, ¿sí? A nivel de sabiduría originaria, nos han legado claves para estos momentos. Y una de esas claves es que ya lo que durante tanto tiempo le hemos dado poder al afuera a que nos resuelva algo, pues ya la misma realidad está mostrando que ya no es posible seguir dependiendo de esa afuera, sino que sí es posible y está la puerta abierta, porque es la época, pero perfecta para eso, para que cada uno de nosotros seamos protagonistas de nuestra historia. O sea, estamos llamados a recordar que somos dioses creadores. Esto está en la misma Biblia y está también en un montón de textos de la antigüedad. El problema es que lo hemos olvidado, pues la gran buena nueva es que este es el momento perfecto para comenzar a recordar eso. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Entonces ahora es momento de recordarlo. Caro, ¿querés mencionar algo? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias. Es muy, muy profundo lo que estaba diciendo, que realmente este escenario de invitación a la interioridad, porque uno tendría que verlo así, más allá de tomar el pánico o la situación para entrar en pánico, ponerse mal, sino decir, ¿qué tal si con un contexto así, en donde realmente hay provocaciones de toda índole, uno se proponga a, ¿qué tal si conecto con mi chispa interna? ¿Qué tal si conecto con mi interioridad? Y realmente descubro qué es lo que yo tengo que atravesar, qué es lo que tengo que desafiar, qué es lo que tengo que atreverme a. Y como estuvimos compartiendo en el encuentro de hoy, esto de poder a través de lo que vos brindás, que es lo transgeneracional, ver que hay también creencias, mitos familiares que nos han, en cierta forma, contenido, y es como decir, la jaula que nos ha protegido, pero también nos contiene y nos permite y nos hace llegar a determinado punto y no más que eso, y que quizás al conocer, poder entender un montón de reacciones, un montón de sensaciones, un montón de decisiones, conclusiones que uno quizás ha tomado en el pasado respecto, bueno, esto no es para mí, esto lo abandono, esto no sigo, y que quizás era simplemente, uno por no saberlo, respetar ese mito familiar que decía hasta ahí llegás, y que uno no era consciente. Ahora está la posibilidad de poder conocer más en profundidad qué es lo que hay al respecto y la posibilidad de desafiarnos, de atreverse a generar algo nuevo, algo diferente. Esa es la posibilidad. En todo momento, y con esto ya cerrando en lo que respecta al encuentro de hoy, no sé si conocen la alegoría de la frase que habla de cómo se convierte o cómo surge un diamante, que surge de un carbón y que el carbón para convertirse en diamante tiene que ser sometido a una presión tremenda, tremenda, tremenda. No tienen idea de lo que tiene que atravesar para poder convertirse en esa belleza que después es esa piedra preciosa. Entonces, también tomar toda esta situación, no para enojarse con el afuera y querer romper todo, decir desgraciados, ¿no? Que hay de todo, porque obviamente provoca, sino más bien tomar la energía para decir cómo me transformo en ese diamante, cómo me convierto en ese diamante. Así que básicamente es la propuesta del encuentro de hoy, a través de lo que es lo transgeneracional, de todas las herramientas que, bueno, que también Pablo brinda, también desde lo astrológico, porque es un entramado que propicia también conocer esa información, pero en definitiva, uno ser el protagonista y animarse a preguntar, ¿no es cierto? Ir más allá de lo conocido, ¿no es cierto? Bueno, voy entonces a saludar a Pablo, muchas gracias. ¿Querés decir algo más? Ya llegando al cierre del encuentro de hoy, algo que más que quieras compartir, adelante.
Bueno, Caro, muchas gracias por lo que has mencionado. Y bueno, si me permitís responder una pregunta ahí que vi en el chat de María. Así que bueno, eh, aquí está el chat. Voy a pasar a responder la pregunta, María, que has hecho. Si este escenario es lo que necesitábamos como planeta para evolucionar, ¿será un antes y un después en la evolución inconsciente de la sociedad? Bien. Todo va a depender de lo que cada uno de nosotros hagamos con esta situación, ¿sí? No es que en realidad necesitábamos esto, sino que es como mencionó Caro respecto del diamante, ¿sí? Ese diamante, para llegar a ser diamante, tiene que pasar por todo un proceso de presión, que ahí sería, digamos, todo un recorrido, ¿sí? Porque uno generalmente cuando escucha presión es como que lo asocia a algo malo, a algo que genera estrés. Sin embargo, no, tiene una función especial. Y este escenario es indispensable para que cada uno de nosotros nos empoderemos, ¿sí? Ahora, ¿será un antes y un después en la evolución inconsciente de la sociedad? Pues decirte, María, que, como mencioné, habrá quienes aprendan lo que tengan que aprender y habrá quienes no, ¿sí? Como lo enseñan los ancestros, ¿sí? En las grandes culturas, esta nueva era, ¿sí? Que está profetizada es de uno en uno, ¿sí? Ya no es global, digamos. Como ven, fíjense una lógica, ¿sí? Para que después sigan profundizando. Siempre que se hacen llamados masivos para, por ejemplo, aportar algo, entre comillas, positivo, fíjense que luego de esos llamados masivos, luego sucede algo que es, pongámosle así, negativo. Y uno dice, ¿por qué? Por compensación, ¿sí? Por compensación. ¿Y qué muestra esto? Que es de uno en uno el cambio. Ya lo que tiene que ver con un despertar a nivel global no va a suceder. A nivel global no va a suceder. ¿Va a suceder un despertar? Sí, a nivel humanidad, con la particularidad de cada uno de nosotros. Sí, o sea, en caso de que yo me implico, vos María también, Sora también, ahí, a Eli, o sea, cada uno de nosotros que decidamos tomar protagonismo, ¿sí? E integrarnos, ahí se ingresa y se genera una nueva energía. ¿Sí? Porque recordemos que en realidad todo es una nueva información, todo es energía. Por eso es tan importante. O sea, pensalo desde lo básico. ¿Sí? Pensalo desde lo básico. Siempre que estamos mirando hacia el afuera, en algún punto muy importante hay una dependencia hacia el afuera. Siempre. Ahora, cualquiera puede decir, pero entonces, ¿qué hago, Pablo? Entonces no le presto atención a la afuera, no miro hacia la afuera. Y yo te digo, sí, mira hacia la afuera, pero siempre impliquémonos en qué podemos hacer respecto a esa situación. O sea, ya sabes que no va a haber un despertar consciente a nivel humanidad, sino que de uno en uno. Y la clave está en lo que mencionó Caro y en lo que he mencionado, que cada uno de nosotros nos impliquemos. O sea, quien esté sentado esperando a que las cosas cambien, pues, como lo indica la misma palabra, seguirá esperando. ¿Sí? Es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos protagonismo. Habrá quienes sí y habrá quienes no. Y está perfecto, porque todo en realidad forma parte de una danza cósmica, como le llaman en Oriente. Pero la diferencia, y obviamente no es lo mismo para quien se implica en danzar a quien se implica solamente en mirar a ver cómo los demás danzan. Me imagino que si estás aquí hoy en el chat o recorriendo este videoprograma, pues estás aquí para algo más, estamos aquí para algo mucho mayor, y es que nos transformemos en soles. Cada uno de nosotros nos transformemos en soles. ¿Sí? Esa es la invitación y no es algo, digamos, que diga yo, ¿sí? Sino que es indicaciones de las grandes sabidurías que desde el pasado, desde muchísimo tiempo, nos están legando claves, tips para estos momentos. Así que a quien guste, digamos, apropiarse de eso y brillar como un sol, pues adelante. ¿Sí? Esa es la propuesta y bueno, esa fue también la propuesta tanto de Caro como quien les habla de este videoprograma, así aportarles ese recordatorio de que el poder está en cada uno de nosotros y que hay una influencia ancestral que constantemente está ahí, ¿sí? Haciéndonos sentir de determinada manera, haciéndonos creer de determinada manera. ¿Y cuál es la clave?
que interrogues esas reacciones, ¿sí? Interrogues esa toma de decisión automática, porque ya sabes que es automática y todo lo automático está ahí para ser descodificado, ¿sí? Para ver qué información hay detrás. De mi parte, bueno, agradecerles a ustedes que estuvieron aquí en el chat. María, gracias por la pregunta. No sé si, a ver, voy a chequear si hay alguna pregunta más. Me parece que no. A ver, ahí Roberto dice que está tipo zafiro. Bueno, muchas gracias Roberto ahí por tu mensaje. Sora está moldeando el diamante. Bueno, me parece genial. Y es así, en realidad. Podrá ser más desafiante para algunos que para otros. Pero lo principal es, como mencionó Sora, y agradezco Sora tu mensaje, que moldeemos ese diamante, ¿sí? No importa si es fácil o difícil. Lo que importa es que si estamos aquí es para algo mucho mayor que esperar a que nos resuelvan los problemas. De mi parte, muchas gracias a todos los que están aquí en el chat, a quien se encuentre con este video, deseando que te aporte, que te sume, que lo puedas trasladar a tu vida cotidiana. Y bueno, de mi parte, Caro, agradecerte una vez más por estar aquí. He disfrutado muchísimo este programa, como todos los programas que hacemos. Así que ya sabes que agradecido, Caro. Muchísimas gracias por haberme invitado a Logos Astral una vez más. Y bueno, te agradezco enormemente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos. Bueno, ya está clarísimo, la invitación entonces es a conectar con el propio brillo, reconocernos que en realidad nuestro sol está en nuestro interior, que nuestro brillo está en nuestro interior, que de lo que se trata es de conectar y de realmente reconocer que esa belleza está. Es cuestión de realmente sintonizar y de cambiar de foco. En definitiva es eso. Así que esa es la propuesta, que en estos tiempos tan provocadores tienta quizás para otro lado, en realidad ver de qué forma uno sintoniza con su interioridad y ve que está la posibilidad de que en uno generemos algo diferente, ¿sí? Pero como todo es una decisión absolutamente personal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado acompañándonos ahí en el chat, María, Sora, Roberto, bueno, Julia, que también estaba. Muchísimas gracias a todos y también a los que luego se encuentren con el video, muchísimas gracias. Y nos estamos encontrando entonces en esta semana, el viernes, hago otro directo con Cristian Ceballos, así que acompáñennos, que va a estar muy, muy bueno también. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias.